Me estoy pasando por no querer que la familia de mi esposo se involucre con mis hijos. Ok, yo conocí a mi esposo cuando tenía 20 años y la cosa fue rapidísimo. A los pocos meses nos pasamos a vivir juntos y al año nos casamos. Yo ya tenía 2 hijos. Su mamá nunca me quiso, típico, me detestaba. No nada más era porque yo ya tenía hijos, me detestaba porque yo era de una nacionalidad para la cual la señora es un poco racista. Quitando a la suegra, todo fue maravilloso. La verdad nos costó un poco de trabajo quedar embarazados. Nos tardamos 9 años hasta que por fin quedé embarazada de mi hijo, mi primer hijo con él, que era su primer hijo. Su mamá seguía con su rechazo, obviamente, y andaba diciendo que seguro ese niño no era de mi esposo, era idéntico a mi esposo, el bebé. Yo la verdad nunca la traté mal. La verdad los dos trabajamos y trabajamos durísimo. Yo no le tengo nada de miedo al trabajo. Yo aportaba muchísimo dinero al hogar, así como mi esposo. Básicamente toda la ropa que usábamos en la casa la compraba yo. La verdad éramos muy felices. Cuando nace mi bebé, pues ya ven que mi suegra decía que no era de mi esposo. De alguna manera insinuó que quería una prueba de paternidad. Mi suegra, yo le insinué a mi esposo que ni se le ocurriera pedirme algo así, porque en la vida nos iba a volver a ver. Ya, ahí se acabó ese detalle. La señora acostumbraba a pedirle a todos sus hijos, porque solo tuvo hijos varones, que cuando tuvieran un hijo pidieran prueba de paternidad. Bueno, pues conmigo no, señora. El caso es que a los 2 años volví a quedar embarazada. Esta vez fue de una niña. La primera vez había sido niño. Y ahí es donde todas las cosas se pusieron muy mal. Como que para mi esposo que hayamos tenido una niña, ya que solo había niños en su familia, fue una maldición. Yo no sé qué le picó, pero empezó a portarse horrible. Empezó a ser súper seco, cero detallista, cero cariñoso, no llegaba a la casa. Empecé a cachar mensajes con mujeres, en donde se mandaban fotos de sus cuerpos. Obviamente empezamos a discutir muchísimo, a veces no llegaba a la casa. Y ya en esas épocas yo ya no trabajaba, yo solo me dedicaba al hogar. Yo jamás le conté a nadie de su familia todas las veces que le caché, porque fueron muchas que me ponía el cuerno. Me ponía el cuerno tanto y nos peleábamos tanto que llegamos a un punto en que nos separamos. Durante 4 meses él se salió de la casa, pero después de los 4 meses nos reconciliamos y empezó a vivir en la casa otra vez. Todo esto su mamá jamás supo, su familia nunca supo por qué fueron las cosas. Yo nunca lo quemé con su familia. La verdad, él era guapísimo, por eso tenía a todas las mujeres a sus pies, pero después de un tiempo se descuidó muchísimo y engordó muchísimo. Yo siempre he sido súper delgada. Después de un tiempo él entra a trabajar en una empresa de seguridad. En este tiempo nosotros estábamos juntos otra vez. A medida que va pasando el tiempo le empieza a ir bien en el trabajo y lo ascienden a supervisor. Entonces él tenía que ir en su coche a supervisar a altas horas de la noche. En diciembre de 2021 le encontré mensajes con 2, no una, con 2 de sus compañeras de trabajo. Mensajes bastante candentes. A una le decía que ya estaba harto de mí y que quería distraerse. Y para distraerse que por qué no hacían cositas, ya saben, cochinadas. Y que él le iba a hacer lo que ella quisiera. Pura marranada se estaban diciendo, literal, puras cosas obscenas. Con la otra la verdad no se decían cochinadas, nada más le daba dinero para la gasolina y cosas así. Yo obviamente lo confronté y él pues no pudo negarlo, ¿verdad? Estaba toda la evidencia. Yo le dije, sabes que yo ya no puedo más con esto. O sea, yo no sé qué te picó por la maldición de que tuvimos una hija, pero yo ya no te soporto. Salte de la casa. Él me suplicó y me suplicó, entonces le dije, no, lo siento, ya no hay vuelta atrás, te voy a dar un plazo para que veas dónde vivir y te sales de la casa. Y el plazo fue para abril de 2022. Para abril de 2022 él ya tenía que tener dónde vivir para irse de mi casa. Obviamente él me seguía suplicando, me dijo que la había que era un pero a mí me valía acabó, yo ya no podía más con esto. En abril, a principios de abril, es mi cumpleaños. Entonces, extrañamente, me compró un ramo de flores gigantes, casi buchón. Aparte de que me invitó a cenar con los niños, pero fuimos a cenar a un lugar súper bonito. O sea, me celebró mi cumpleaños, cosa que jamás hacía. Y menos desde que nació mi hija. A ese punto, la verdad, ya no discutíamos. Yo, la verdad, lo trataba bien, pero nada más para que mis hijos no vieran ningún mal comportamiento de parte de sus padres. O sea, para dar un buen ejemplo. En Semana Santa tenemos planeado ir a un viaje, todos en familia. O sea, la verdad, las cosas estaban volviendo a estar bastante bien. Y ya que casi llegaba la Semana Santa, recibo una llamada de una de las susodichas del trabajo. Yo dije, esto ya valió. Pero no, resulta que mi esposo había tenido un accidente del trabajo. Yo juré que era mentira. Yo dije, este cabrón lo que está haciendo es querer darme penita. Se está fingiendo enfermo para que yo le tenga compasión, pero no va a funcionar. Pero esta vez no fue falso, sí fue real. A mi esposo le dio un infarto cerebral muy grave. Él la verdad estaba muy mal y a mí eso me hizo sentir horrible. Yo llegué corriendo al hospital a ver cómo estaba y lo vi tan mal que me preocupé muchísimo. Y de alguna manera perdoné todas las cosas que me
me había hecho aún sin que él me pidiera perdón. Lo estuvieron moviendo de hospital en hospital y yo jamás me separé de ellos. Mis hijos grandes estaban cuidando a mis hijos chicos. Mis hijos grandes, aunque no eran sus hijos, lo querían muchísimo, hasta le decían papá. Lo trataban y lo veían como un papá y él a mis hijos. Él ya no podía hablar bien. Sí podía hablar, pero ya no hablaba bien. Y la mitad de su cuerpo quedó paralizada permanentemente. Yo estuve pegada a él todo el tiempo durante todo este proceso. Y en los momentos que podíamos hablar, con lo poco que él podía hablar, me pidió perdón. Yo también le pedí perdón por todas las malas maneras en las que me pude haber comportado y él me pidió perdón por todas las cosas malas que hizo y sus infidelidades. Y la verdad yo sentí que todos esos perdones que nos estábamos pidiendo fueron demasiado sinceros. Así que los dos nos perdonamos y los dos nos dijimos que nos amábamos muchísimo. Yo le dije, mi amor, no te preocupes, apenas salgas de esta, te vas a ir a la casa y vamos a estar todos juntos como una familia otra vez y yo te voy a cuidar. Cosa que sí va a ser. 2 días después de que ya estaban medio estabilizándolo, me dicen que le habían contagiado COVID. Entonces yo ya no podía ir a visitarlo. Pero yo tenía unos chanchullos con los enfermeros, entonces yo le marcaba al enfermero y él me pasaba por teléfono a mi esposo y así hablaba 2 veces al día con mi esposo y una vez hablaba con los niños. Así que seguíamos en comunicación, aunque no nos podíamos acercar por el supuesto COVID. Resulta que nunca tuvo COVID, pero eso no fue cosa de mi esposo, fue un mal diagnóstico de los doctores. 2 días después de que me habían dicho que tenía supuesto COVID, me marcaron para decirme que al final de cuentas no tuvo COVID. Y unas horas después me volvieron a marcar para decirme que mi esposo lamentablemente había fallecido. O sea que ese mismo día primero me dijeron que ya lo iban a pasar a cuarto normal donde yo lo podía visitar porque no era COVID y a las 2 horas me marcaban para decirme que mi esposo acababa de fallecer. Obviamente esto fue un shock terrible para mí y para mis hijos. Obviamente me fui corriendo al hospital y me desmoroné. Ahí estaban sus familiares, estaba su hermano se tuvo que encargar de todo lo del funeral porque yo no podía hacerlo. Lo cremamos, pero hicimos un velorio pues con un ataúd. Mis hijos estaban devastados, todos, los que eran solo míos y los que eran nuestros estaban devastados, yo estaba destruida y al momento de estar en el velorio llega su mamá. Y al verme ahí parada al lado del ataúd me dijo que era una cínica, que era una descarada, que yo ni lo quería y que probablemente se murió por mi culpa. Obviamente no es cierto y a mí me dolía muchísimo. Fueron 23 años que vivimos juntos. Era el padre de mis hijos, de todos mis hijos. Pero bueno, yo la verdad no tenía ni humor ni energías para con esta señora, entonces la ignoré. Al final nos pusimos de acuerdo y dijimos que las cenizas se las iba a quedar la mamá hasta que la fuéramos a llevar al lugar ya para su descanso para siempre. A los 2 días nos marca mi cuñado, habla con uno de mis hijos y le dice que ya está, que ya dejaron a su papá en su lugar de reposo. Mi hijo se desmoronó porque él quería llevarlo como familia y despedirse de él. De hecho, creo que el niño lloró más que el día que se enteró que había fallecido. Y mi hija no quiere ver a sus tíos ni a nadie de esa familia ni en pintura. Están realmente muy enojados porque hayan hecho algo así, porque hayan tomado esa decisión sin nosotros cuando ya habíamos quedado en algo. De esto ya es 1 año, 4 meses de que pasó. Y mis hijos no quieren saber nada de la familia de mi esposo. Y la verdad, yo tampoco quiero que estén cerca de ellos. Entonces me estoy pasando. Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, es de una seguidora. Y pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan y ustedes qué hubieran hecho. Pero yo no creo que te estés pasando, aparte de que de entrada son tus hijos los que ya no quieren cerca a esa familia. Y yo creo que debes de respetar sus deseos. Tomen en cuenta que la suegra no sabía todas las infidelidades que había cometido su hijo. Entonces probablemente por eso estaba enojada, tan enojada, porque no sabía por qué se habían peleado tantas veces y cosas así, pero de todas maneras no es su relación, no es su problema y no tiene por qué meterse y menos tiene por qué atacarte en el velorio de tu esposo. O sea, a mí eso se me hace una falta de respeto y también una falta de consideración. Eres la mujer de la persona que acaba de fallecer, no. Ustedes pongan en los comentarios muchísimos consejitos para la seguidora, pero yo creo que no te estás pasando y que si tus hijos no quieren ver a esa señora y a esa familia, respeta sus decisiones. Pongan en los comentarios ustedes qué opinan y si te gusta este tipo de historias no olvides suscribirte, darle click a la campanita, poner muchísimos consejitos para la seguidora, compartir y nos vemos mañana en la siguiente historia.